Buenas tardes, ¿qué tal Quintana, Arminda, Diego? ¿Qué tal, a ver, Cristian y Rosana? Buenas tardes. Vaya paz. Buenas tardes, profe. Bueno, Hola, profe. ay, hola, qué bien te escucho. Bueno, estoy en otro lugar, pero tengo todos los materiales para compartir con ustedes. Si tienen alguna consulta respecto a la exposición, antes de empezar con el uso de las letras y de los signos de puntuación, si quieren preguntar. Algo respecto a eso, si quieran preguntar. Está todo. De mi parte, De mi parte está bien, profe. eh, Creo que Gloria es la que tenía problemas. Quería saber. Yo también tengo una pregunta, profe. ¿Esa riqueza de contenido qué sería? Que ese contenido, cuando vos averiguaste en varios sitios, en varios libros, y trajiste, por ejemplo, ejemplos, o trajiste, bueno, por ejemplo, el currículum de fulano de tal, y se usa para presentar tal parte. No, currículum creo que no les di a ustedes, era todo expresión oral, ¿verdad? Entrevistas, si tienen, por ejemplo, grabaciones, si quieren presentar, enriquecer un poco más el contenido, no ser solamente ese texto, su definición o su concepto y eso. Agregarle algo más, ponerle ejemplos, ponerle situación en la que se usa. Ah, bueno, gracias, profe. Sí. Armina, ¿no tenés problema al respecto? No, profe, de hecho ya estaba haciendo. Peña, bebé también está en clase. Sí. Bueno, el próximo viernes yo estaba tan adelantada y dije, hoy tienen clase, exposición mis alumnos, dije yo. Estoy en el colegio donde suelo estar por la tarde y hoy hay defensa de proyecto. Entonces la directora me dijo si podía para transmitir desde acá. Por hoy estoy en el colegio. Bueno, nuestro contenido de hoy es el uso de las letras. Continuamos con el uso de las letras y el uso de los signos de puntuación. Voy a entrar en la plataforma donde ya alcé el material de hoy, ya lo que vamos a desarrollar. Ya están viendo mi pantalla. Voy a dejar de desactivar edición. Y también ya habilité para alzar el trabajo práctico. Clase para la clase grabada. Uso de las consonantes. Bueno, vamos a abrir el material. Uso de las consonantes. Si no me escuchan bien, avísenme. La vez pasada ya empezamos con los usos habituales o las normas de uso de todas las consonantes y vamos a seguir con eso hoy. B larga o B, cuando se pegan los labios, labial, es necesario usar la letra B. Y también abajo B corta, o B larga, B grande. Los sustantivos iniciados en bu, bur y bus. Los verbos terminados en aba, abas, ábamos y bir.
siempre hay la excepción a la regla para confirmar la regla, excepto dice hervir, vivir y servir, y los derivados. Los grupos silábicos MB, BR y BL. Por ejemplo, labrador es con B larga, no es con B corta. A ver, BL, blanco. Blusa es con B larga. B. Este guaraní, por ejemplo, MB en B. Sombrilla, sombrero, enjambre. Se usa con B larga. Con B corta o con B se escriben los adjetivos terminados en aba, ave, abo, eva, eve, evo, iva, ive, ivo. Y las palabras que se inician con eva, eve, evi y evo, con excepción de ébano, que es un tipo de madera, abeja, abierto, árabe. Este es nada más que un repaso, yo no voy a dar así específicamente relacionado, por ejemplo, en el examen. Las letras G y J. Los verbos cuyo infinitivo termina en ger, gir, excepto tejer y crujir. Pero crujiente, por ejemplo, se hace con G, crujiente. Los sustantivos o adjetivos derivados en gio, guía, guión, guional, guionario y guía, excepto apología, legía y herejía. Acá, por ejemplo, está muy mal porque tiene que ser J. Las palabras que terminan en age y el pasado de decir. Dije, dijiste, deduje, dedujiste, traer, traje, trajiste. H, este es donde muchos nos equivocamos. Yo digo nos equivocamos porque a mí también. Este vez pasada ya iniciamos luego. Diptongos UE, IE, ¿se acuerdan vez pasada? Las palabras que se inician con los diptongos UE, IE, hielo, huevo, hierro. Aunque en la actualidad la H no tiene sonido, en la antigüedad equivalía a la S, fierro, fermosa, falser. Ahora se usa en hidro, hepta, hexa, hepto. Hidro, cuando es en química se utiliza bastante. Hepta, hexa, hecto es 7, 6 y 8. Heptógono, hexágono, hexacampeón, heptacampeón, heptágono. Tiene 7 lados, o 7 veces salió campeón. Uso de hectárea también entra en esto de hecto. Usos de las Z, C, S. También a veces nos queremos confundir con estas consonantes. Delante de la E y de la I. Estas tres letras tienen el mismo sonido en Hispanoamérica. La vez pasada estuvimos hablando de la Z, que en España se hace sonar muchísimo, pero en América Latina o Hispanoamérica no. O sea que nosotros, ¿se escribe con S o con C? ¿Con Z o con S? Ya por andura, catuete. Se usan los siguientes casos. Estas en las palabras que inician con sí. Menos, sistema, sístoles y sísmico. Por ejemplo, cisterna es con C. En las palabras terminadas con C o sea, ansia, ansia, excepto la palabra ansia, de ansiedad, ¿verdad? Los adjetivos terminados en oso, osa, ísimo, ísima. Este, por ejemplo, es un superlativo. Grandioso, grandiosa, goloso, golosa, grandísimo, nerviosísima.
Las palabras terminadas en sorio, sivo, sible, asco, usca, ésimo, sibida. Los adjetivos en as y os. En los aumentativos aso y asa. Acá, por ejemplo, primero habló con C, las palabras que empiezan con C, o se usa C en estas, la primera. En la segunda y la tercera, en el segundo y tercer ejemplo, se usa con S, y en el cuarto y en el quinto ejemplo se usa la Z. Uso de la R. Casos para el uso de la R. Cuando los sonidos son suaves, si las palabras tienen R o R en este caso en medio. Al comenzar una palabra con sonido fuerte, Raúl, radio, recta, siempre se utiliza una sola R. En guaraní, esta regla no vale. Entonces tenemos que usar las dos R para que suene R. Reyu, por ejemplo, es con R nomás. Y ahí medio que nos confunden nosotros para el tema de la escritura. Pero si sabemos las reglas gramaticales del guaraní y del castellano, vamos a poder escribir perfectamente. En la terminación de las palabras. Entonces, una R, si es suave entre las palabras, y también cuando hay L antes, alrededor. N también, enredadera. Utilización de la doble R o del dígrafo RR. Lo correcto es usar RR cuando el sonido es fuerte y va entre dos vocales. Arrear, arrepentido, erré o errado. Ahí se utilizan dos R's o dos R's. Uso de la K. Solemos usar bastante bien esto. Se usa con la palabra kilo, que significa 1000. Kilovatio, kilogramo, prácticamente kilómetro. Uso de la X. Ex, antepuesta a un nombre o adjetivo, indica que fue exalumno, exnovio, exmarido. No existe ex hijo, ex suegra, ex colegio, mi ex barrio. Algo que fue. Es alumno, es rector, ex funcionario, aunque según la Real Academia Española de la Lengua, deben escribirse, acá está mal, por separado, ex alumno, ex rector, ex funcionario. Extra, con la significación hacia afuera o fuera de. Extraordinario, extraoficial, a ver qué puede ser extra, ese es diario, pero ese es cuando es urgente la noticia, se dice extra. Hexa, que significa 6. Hexágono, hexacampeón, hexápodo, que significa que tiene 6 pies o 6 patas o 6 brazos. Sucede con los calamares. Silo, que significa madera. Xilófono, xilófago, también está silo pintura, o utilizan por ejemplo pintura en madera, también se usa, ese pirograbado. También se escribe con X ante las sílabas pla, ple, pli, plo, plu, pla, ple, pli, plo, y pre, pri, pro. Explanada, expletivo, explicación, explotar, expresar, exprimir, expropiar. Las únicas excepciones son esplenio, esplendor, esplendor y sus derivados, espliego, spleen y sus derivados. La uso de la W en el español es muy, no digo raro, sino no es una palabra muy común en el español. En las palabras provenientes de la lengua inglesa,
suele pronunciarse como U, Washington, Wilfrido. Algunos, por ejemplo, escriben G-U y Wilfrido. Will Smith. A ver, Valderrama, ese es como me corta. Waldeltrudis. Conozco una persona que se llama Waldeltrudis. Sí, no me digas. Ya habrán escuchado este tipo de nombres. Uso de la Y o de la L o de la Y, como solemos decirle, y la L. Nosotros en Paraguay bastante bien sabemos distinguir. Por ejemplo, en Argentina se dice ya llegué, dicen, es ya llegué, pero nosotros leemos bien. Lluvia, llovió. Acá es lluvia, llovió. Entonces no tenemos ese problema de mezclar. Las palabras que terminan con el sonido correspondiente a I precedido de una vocal con la que forma el diptongo o de dos con las que conforma triptongo. Ejemplos: hay, estoy, Bombay, buey, ley, convoy, soy, godoy, muy, Paraguay. Excepciones a algunas como saharaui o bonsai, porque lleva el acento en la A, bonsai. Y acá, ahí, estoy. La conjunción copulativa y, Juan y María, cielo y tierra. Se usa con la Y, o la Y. Podemos decir también Y. Llevan elle, las palabras que terminan en illa, illo. Los verbos que terminan en llar, liarse, liar. Las palabras que tienen la elle en medio. Cebolla. Se escriben con elle, no se escriben con cebolla. Y en internet podemos encontrar palabras así como ejemplos de la mala escritura. Bueno. ¿Alguna duda al respecto? Es un repaso de lo que alguna vez vieron ya en castellano, literatura, lengua castellana. La historia de los signos de puntuación. Este yo todavía no les di a ustedes, ¿verdad? Creo que no, profe. Bueno, antes, dice que cuando vos empezás o inventar, bueno, nosotros no, pero los que empezaron a escribir, o cuando empezás una receta, vos seguís la receta supuestamente bien, pero a la primera te sale o no la comida, no. No suele salir, o sos demasiado valé en el sentido que sabes seguir las instrucciones, o te pasaste con esto, o la medida no era igual. Bueno, en el idioma o en la escritura era así. Antes se escribía sin signos de signos gramaticales, signos de puntuación. Era todo texto seguido. Se escribía todo. Imagínense cómo habrá sido de difícil entender un texto escrito de esa forma. En los inicios de la escritura alfabética, los textos eran muy diferentes de los actuales. Estaban compuestos por letras que formaban una aglomeración consecutiva y compacta, en la cual no había ninguna puntuación. Esto hacía tan difícil su lectura que era indispensable leerlos en voz alta para ir demarcando con el tono de la voz las palabras y las frases. Por ejemplo, si era una conversación, uno sabía cuándo terminaba de hablar uno y cuándo empezaba a hablar el otro, porque estaba todo junto. Fueron necesarios por lo menos 15 siglos, 1500 años, para que se produjera la separación gradual de las letras de los textos, primero en palabras y frases. En los comienzos de la Edad Media,
se adoptó la costumbre de poner las frases en líneas separadas. Luego aparecieron la coma y el punto. Posteriormente se adoptaron las mayúsculas iniciales, los paréntesis, la separación entre párrafos, hasta llegar a la diversidad de signos que tenemos hoy. Imagínense si empezamos a leer un texto de hace 1300, 1800, 1700 años atrás. Va a ser muy diferente porque la F, por ejemplo, fue variando hasta llegar a lo que es farmacia, antes se escribía en PH, por ejemplo. Y ahí después se fue borrando las letras y se fue cambiando. Imagínense leer la Biblia sin signo de puntuación. Y después la Biblia tuvo que ser separada por versículos también. Pero es aparte. El desarrollo de la puntuación hizo posible la aparición de la lectura silenciosa, a la que ahora estamos habituados. Porque antes, para entender la lectura, teníamos que leerlo en voz alta. Para entender lo que estaba escrito en ese texto, teníamos que hablar fuerte y ahí distinguir, esto quiso decir y después. En cambio, cuando empezaron con los signos, ya pudimos distinguir y podíamos leer en nuestra mente, silenciosamente. La historia de la escritura en el occidente subraya un hecho clave. El lector es quien se beneficia del buen uso de los signos de puntuación. Cuando un autor al escribir un texto cuida la puntuación, no lo hace por un vacío alarde de sabiduría, sino porque tiene interés en que sus lectores entiendan lo que dice. Si quieres que el que te lee el texto te entienda, tenés que tratar de usar bastante los signos. El mal uso de la puntuación indica, por contraste, que posiblemente el autor no tiene claro lo que quiere decir. ¿Qué función cumplen los signos de puntuación? Qué buena pregunta. La escritura es una forma de comunicación que implica una construcción lineal. A medida que leemos, vamos construyendo una imagen en nuestra mente. Cuando estamos leyendo un manual de instrucciones, por ejemplo, de cómo usar el celular o de cómo usar una ladera, no sé yo. Con eso vamos a estar entendiendo el manejo de esa máquina, de ese aparato. Traía el manual de instrucción, qué difícil sería. Pero para que el manual de instrucción sea realmente un manual de instrucción, tiene que estar bien estructurado, tiene que estar bien definido, bien citado, las indicaciones, los pasos a seguir. ¿Qué hace el signo de puntuación en un texto? Estructura el texto, delimita frases y párrafos, hacer énfasis en las ideas principales, ordenar las ideas secundarias, eliminar las ambigüedades. ¿Qué significa ambigüedades? A veces un texto no está tan claro que pueden venir las malas interpretaciones. Se suele decir, no hay palabra maldita, sino mal interpretada. Una coma antes puede ganar, puede salvar el texto. La coma se utiliza, bueno, comenzamos con la puntuación, en este caso la coma. Mi gran amiga la coma. Me gusta la coma, me gusta usar coma. La coma se utiliza en las situaciones que a continuación vamos a relacionar. En las enumeraciones, cuando los diferentes elementos de igual clase no van unidos por conjunciones copulativas o disyuntivas. Muchas veces, si vamos a usar esa conjunción, va a ser muy monótono, va a ser muy repetitivo dentro de un texto. Si es una enumeración, por ejemplo, en el subsuelo tenemos petróleo y hierro y carbón y oro y esmeralda y diamantes. Va a ser un poco repetitivo y para mí es aburrido. Entonces, en el subsuelo tenemos petróleo,
hierro, carbón, oro, esmeralda y diamante. Hasta podemos darle una interpretación a esta enumeración. Tan grande era su suerte que cantaba, reía, saltaba y lloraba al mismo tiempo. Y si decimos, tan grande era su suerte que cantaba y reía y saltaba y lloraba al mismo tiempo, cambia un poco el sentido. Los dos últimos elementos de una enumeración no se separan por coma, sino que se unen por una conjunción copulativa, en este caso, y. Tiempo, viento, mujer y fortuna. Presto se mudan. ¿Qué significa ese presto? En italiano, presto es rápido. Dice este dicho. Tiempo, mujer, viento y fortuna, presto se mudan, que cambian muy rápido. Bueno, el que tiene plata cambia muy rápido de mujer. Eso sí. Yo no sé qué tendrá eso. ¿Por qué a la mujer es como un objeto y le cambian enseguida? Una esa aparte. Los vocativos van siempre entre comas. ¿Qué significa vocativo? Cuando vos le estás queriendo llamar la atención a alguien. Atiende, hijo, este consejo leal. Si vieras, hermano, es para resaltar a quién va a quién va dirigida este texto o esta lectura. Atiende, hijo, está entre comas. Hubiera dicho nomás, atiende este consejo leal, que no iba a cambiar su sentido, pero acá es para resaltar. Si vieras la tormenta que nos agarró, este hermano podría haber puesto antes o después con el medio que no iba a cambiar el sentido. Al contrario, iba a darle un énfasis. Hermano, si vieras la tormenta que nos agarró. O si vieras la tormenta que nos agarró, hermano. La coma ayuda a darle un énfasis. Cuando se interrumpe el sentido de la oración y se intercalan datos explicativos, se ponen entre comas. Sería suicida con este calor hacer el viaje. Las reses que murieron eran las más débiles. Acá, por ejemplo, se quiere resaltar cuáles reses, aquellas que murieron, eran las más débiles. Hubieran dicho entonces las reses eran las más débiles. Pero este es para aquellas que murieron, hasta hablando de eso. Entre los miembros de una cláusula independiente entre sí, aunque preceda una conjunción, la pintura me entretiene, la música me distrae, la dama me apasiona y el teatro me enloquece. Perdón. En frases conjuntivas, en este recodo tan peligroso, fue donde volcaron. Acá también resalta, en este recodo, en este desvío, que es peligroso, nos volcamos. Una novia muy de casa es lo que tú necesitas. Aunque no esté de acuerdo, ¿verdad?, con la frase, acá estamos hablando de la coma. Cuando se invierte el orden regular de la oración o la oración subordinada precede a la principal, a este paso no llegaremos nunca. Divisamos la calle, dimos media vuelta. Se usa coma para separar acotaciones en gerundio o de participio absoluto. Los alumnos, exceptuando los presentes, serán amonestados. El profesor escuchada la disertación, hizo sus notas. Cuando hay una elipsis, ¿qué elipsis? Una porción de tiempo. Pues este sobreentendido se sustituye por la coma. Yo estoy limpio, tú igual. ¿Podremos entrar? La suerte de ayer fue muy mala, la de hoy igual. En frases adverbiales intercaladas,
Anoche cuando dormía soñé, bendita ilusión, que una santana fluía dentro de mi corazón. Luego, cuando termine, dice acá la importancia del acento, luego, cuando termine, iré a la playa. Luego, cuando termine esta pandemia, saldremos sin tapabocas. Yo también utilizo una coma. Cuando se utilizan expresiones como por último, finalmente, en efecto, sin duda, sin embargo, pues, en fin, por consiguiente, vamos a utilizar la coma. Por último, coma, le exijo una explicación. Por último, o finalmente, me despido con un afectuoso abrazo o deseándole éxito. En efecto, como te decía, todo esto con la coma. Punto. El punto viene dividido. Punto y coma, dos puntos, punto suspensivo, pero también están el punto y aparte, punto seguido, punto final. El punto sirve para terminar una frase con sentido completo. Cuando la frase termina de balde, no es una frase. O paré, no tiene sentido, entonces no es una oración. Un punto y seguido se usa cuando terminamos un concepto y seguimos razonando sobre el mismo tema. Se usa muchísimo cuando presentamos, por ejemplo, ensayos, monografías, trabajo práctico. El punto y aparte indica que ha terminado un párrafo. Puede ser porque se inicia un asunto diferente al tratado en el párrafo anterior o porque se va a tratar de otro aspecto diverso de la misma cuestión. Y el punto final se refiere al punto colocado al final de un escrito. Si no tiene punto final, significa que el autor quiere que sigas leyendo. Seguramente puede tener un nuevo volumen de su libro. Estoy tomando agua, por eso paro cada tanto. ¿Cómo sabes? Este es el ejemplo. El oso panda es un animal en peligro de extinción. Punto seguido. Por eso, toda la pandilla hemos decidido adoptar uno. Terminó el sentido de esta oración, este es un punto seguido. Todos los meses damos parte de nuestros ahorros a la organización ADENA para que lo cuiden y alimenten bien. En este caso, esta gente adopta un animal, pero manda dinero para que ese animal sea cuidado. Es que ellos traen el panda en su casa o en su jardín o en su patio. Mandan ese dinero para que le cuiden unas personas. Nuestro oso panda se llama Tamu y vive en las montañas de Sewam. No, acá es Tamu. ¿Por qué dije Tamu, no Tamu? ¿Qué regla usé en este nombre? ¿Se acuerdan las reglas de los acentos? Porque es una palabra llana. Si termina en una vocal U, y si era aguda, iba a llevar acento en la U. Como no lleva acento, es una palabra llana. Nuestro oso panda se llama Tamu y vive en las montañas de Sewam en el sur oeste de China, en una reserva protegida donde está prohibido cazar. Y acá están unos símbolos, con unos signos que quieren que se les utilice. Stop, doy un punto. Un momento, somos los puntos suspensivos. Respira y espera. Doy un punto y coma. Respira.
Hay una coma. Úsame, por favor. Atención. Somos los signos de exclamación. Bien, ahora te explico. Somos dos puntos. ¿Me usas, por favor? ¿Sabes quiénes somos? Somos los signos de interrogación. Interesante, ¿verdad? Y cada uno tiene su simbolito ahí, el punto, los tres puntitos o los puntos suspensivos, punto y coma, signo de exclamación, la coma, los dos puntos y los signos de interrogación. Seguimos con el punto y coma. A ver cuántas páginas tiene este. Ah, clarito. Vamos a hacer un cita nomás ya, para que no sea demasiado larga la clase de hoy. El punto y coma se usa para una pausa intermedia entre la coma y el punto y seguido. Y están los ejemplos. Los dos puntos sirven para hacer resaltar lo que sigue a continuación. Se usa en encabezamiento de cartas, después de las palabras, en los documentos públicos, por ejemplo, para citar, declarar, saber, certificar. Declaro que para reproducir palabras textuales propias o ajenas, el Estado soy yo, dijo Julio César. Llegué, vi, vencí. Para iniciar una enumeración, así como hicimos con la coma. Estudiaremos solo 4 capítulos, 2 puntos. 1, 3, 7 y 19. Acá citó los capítulos que se va a estudiar, por ejemplo. Entonces hubo una enumeración. Los puntos suspensivos indican una suspensión de palabras o ideas. Se usa cuando conviene dejar en suspenso el sentido de una frase que es posible sobreentender. Los casos más frecuentes son dejar una frase incompleta, el que no tiene padrinos, suspender el final para dar emoción y sorprender. En el momento que iba a disparar, puntos suspensivos, se apagó la luz. Hubo una suspensión ahí, suspenso, y después salió con un giro. Hablar de forma entrecortada, no sabría posiblemente si me decidiera. Acá, por ejemplo, se puede utilizar cuando el autor está describiendo a un personaje que utiliza mucho, sería una persona que no se decide, o una persona indecisa. Ojear algo indeterminado sobre la policía de tránsito, mejor no hablar. Perdón, disculpe, venía a ver si... El uso de otros signos de puntuación. El guión se usa para separar y relacionar datos o expresiones. Estos pueden ser los casos más representativos. Palabras que no son compuestas para relacionarlas. Socio político. Conferencia norte-sur. Relacionar dos fechas, inicio y fin. Por ejemplo, la Primera Guerra Mundial, entre paréntesis, 1914-1918. ¿Qué significa? Que empieza y que termina. Y acá, por ejemplo, Rubén Darío. Acá dice Rubén Darlo, está mal. 1867-1916. ¿Qué significa eso? Cuando está detrás de un hombre que nació en este año y falleció en el siguiente año. Para cortar palabras al final de la línea renglón, con el autocompletado de las computadoras ya no se utiliza eso, pero si ustedes usan, van a ver qué genial la computadora interpreta. Solo podrán dividirse, dice. Entonces coloquen solo PO-DRAN. O sea, la computadora o el programa identifica que se está dividiendo la palabra. Cuando la primera y la última sílaba sea una vocal, no es conveniente que vaya sola. Apogeo, en vez de apogeo. Ateneo, en vez de ateneo. Porque es una sílaba. No podés separar las letras de una sílaba. ¿Vale?
al indicar lo que es un personaje. Acá, por ejemplo, cuando hay un diálogo, dijo Sancho, respondió Don Quijote. Los dos guiones. Los dos guiones se utilizan para intercalar una explicación como para expresar una aclaración o comentario. La isla de Pascua, según creo, pensamiento personal del que escribe, es bellísima. Para la mujer, para los árabes, la mujer, después del caballo, es el animal más perfecto de la creación. Cuando se intercala algo dentro de las palabras de un personaje o una cita textual, caminante no hay camino, decía Machado, se hace camino al andar. Eso se usa un poco como la coma también. El paréntesis sirve para encuadrar un dato opcional para citar unas fechas o para citar fechas. Comillas. Las comillas son necesarias para señalar o destacar una expresión. Muchas veces cuando elaboramos, por ejemplo, un trabajo investigativo, un ensayo, una monografía, un trabajo práctico, si vamos a usar palabras textuales de un autor, se utilizan comillas o también paréntesis y se usan la cursiva, la letra cursiva, porque son palabras textuales del autor. Le pillamos con las manos en la masa y dijo, hágase la luz. Ya conoces el refrán. Cuando se utilizan vocablos extranjeros, fuimos a cenar a un drive-in. Tiene un scherzo muy brillante. Después los signos de interrogación y admiración. Los signos de interrogación. En el español se deben utilizar las de inicio y las de fin. Por ejemplo, en inglés a veces se utilizan solamente al final de la frase o de la oración. En castellano deben usarse al inicio y al fin de la palabra o de la frase o de la oración. Los signos de interrogación indican que es interrogativa la oración incluida entre ellos y cambia el tono de la voz cuando hacemos una interrogación. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Es muy monótono. Cuando hacemos la pregunta hay una agudez. Subimos el tono, se vuelve más agudo. No puede olvidarse de que los signos de interrogación son dobles y por tanto deben colocarse tanto al final como al principio de la oración interrogativa. Así es en castellano, aunque en otras lenguas solo se utilice el signo al final. ¿Qué habrá sido ese ruido tan grande? Pero veamos otras situaciones. Mientras que al comenzar una interrogación se usa siempre mayúscula cuando hay una serie de interrogativas seguidas, solo es necesaria la mayúscula en la primera interrogativa. ¿Qué dices? ¿Qué haces? ¿Qué piensas? ¿Qué te propones? Empezó con una mayúscula y como es una serie de preguntas, no hizo falta que empezara todas las preguntas con mayúsculas. Si la interrogativa solo afecta a una parte del párrafo, solo esa parte irá con signo interrogativo. Si estás dispuesto, ¿por qué no lo haces de una vez? ¿Cuántas veces te dije que no hagas? Pero siempre sigues haciendo. La admiración. Los signos de admiración también cambiamos el tono de la voz. Deberíamos cambiar el tono de la voz cuando utilizamos este signo doble. Los signos de admiración enmarcan un contenido que expresa sentimientos vivos. También los signos de admiración son dobles en castellano. Se utilizan en oraciones exclamativas y con interjecciones. ¡Al ladrón! ¡Auxilio! ¡Viva la Constitución! ¡Ay! O ahí. Nosotros hacemos que nuestra lengua sea viva o sea monótona. Cuando después del signo de admiración se pone una coma, la palabra siguiente no tiene que comenzar con mayúscula. Lo mismo sucede con la interrogación.
pero se dan cuenta, no le doy importancia. Y terminamos los usos de los, o sea, el uso de signos de puntuación y el uso de las consonantes. ¿Alguna pregunta al respecto, jóvenes? De mi parte no, profe. Qué guapos y guapas que son todos ustedes. Creo que voy a entrar. Acá 9 participantes. ¿Cómo así 9 participantes? Mira que voy a entrar. Acá. Ah, no, ese es la otra. Ahí. Bueno, ya les hice la pregunta respectiva referente a la exposición. No sé si vamos a sortear el orden en que van a presentarse ustedes o ustedes de por sí van a decir, yo voy a hacer, yo voy a hacer. Ya depende de ustedes. No quiero dejar de compartir, no sé qué pasa. No quiero compartir. Ah, ya. No, no se ve más lo que comparto, ¿verdad? ¿O siguen viendo lo que yo comparto? No, profe, no se ve. Quiero sacar un poco una foto de la evidencia de ustedes que están en clase. Los demás compañeros solicitaron justificativa porque no pudieron estar con nosotros el día de hoy. Verificarlo. Ahí. Hola chicos. Bueno, miran a la cámara. Aquí, aquí. 1, 2, 3. Ay, justo salió la foto con tu nena. Ya está, ya está, ya está. Gracias por estar y nos vemos en la siguiente clase. Antes que se vayan, ¿van a hacer el sorteo? Mejor nomás ya ahora decidimos el orden. O cómo se presente nomás, porque realmente a veces por ahí llueve, por ahí uno está de viaje, por ahí uno, qué sé yo, se va al hospital. Ojalá no pase nunca, ¿verdad? Pero pueden suceder muchas cosas. Que estén todos listos para la próxima clase. ¿Les parece? Sí, profe. Ese día sorteamos. Que sigan bien. Nos vemos en la siguiente clase. Dios les bendiga y feliz fin de semana. Chao. Dale, profe, chao. Chao, chao, profe. Buen fin de semana. Igualmente.